Bien, hay un grupo especial de personas en el mundo, creyentes, discípulos del Señor, que literalmente donde ponen su pie, cosas diferentes pasan. Este pasaje de donde pone su pie aparece en dos textos específicamente en la Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 24, el Señor, nuestro Dios, da una promesa a su pueblo. Deuteronomio capítulo 11, versículo 24, dice así. Los voy a leer desde el 23. Dice: Jehová también echará delante de vosotros a todas las naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Esa es la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel. Les dijo: donde ustedes pongan un pie, eso va a ser suyo. Oye, qué lindo sería, ¿no? Imagínate que tú estás pasando y no sé, ves un terreno que está vacío y dices: lo piso y esto es mío. O sea, es prácticamente lo que pasó con Israel. Ellos no tenían territorio. Israel eran una nación sin territorio. La palabra nación viene del lugar donde naces, pero ellos eran nación sin tener un lugar de nacimiento, porque eran prácticamente por 40 años una nación que vagaba de aquí para allá. Y luego Dios le dice a Israel: Israel, a todo el pueblo, por si acaso ustedes van a hacer frente y van a desposeer a las grandes naciones de sus territorios, porque cualquier lugar que ustedes pisen, ese lugar va a ser suyo. Esa es una promesa que el Señor no solo tiene para Israel, sino para cada uno de nosotros. Pero no estamos hablando de una manera literal, sino estamos hablando de una manera como el Señor trabaja a nivel espiritual sobre nuestras vidas, sobre nuestros proyectos, sobre todo lo que nosotros emprendamos. Esta promesa Dios la va a hacer cuando está con Moisés como líder. Una vez muerto Moisés, Dios va a nombrar a un siguiente líder, Josué. Y eso prácticamente es un proceso de discipulado. Viene Moisés. Moisés, ¿recuerdan quién es el que le ha nombrado como espía a Josué? Era Moisés, el gran maestro de Josué. Y le dice en esa tarea a Josué: Josué, antes de que lleguen a la tierra prometida, nombran 12 jóvenes para que vayan a la tierra prometida, para que vayan a ese lugar y observen cómo era toda esa nación. Y entonces los 12 van muy emocionados, muy entusiasmados, porque Dios les había dado promesas acerca de esa tierra. Les había dicho que fluye leche y miel, les había dicho que es un lugar donde todo es de bendición y que todo eso iba a ser de ellos. Josué y Caleb fueron entre ellos. ¿Alguna vez les he relatado eso? Y lamentablemente entre los 12 espías habían visto grandes edificios, grandes naciones, grandes castillos con grandes murallas, hombres gigantes literalmente que medían 3 metros, habían visto grandes personas, incluso ellos habían visto esto que tal vez puede ser muy figurativo, cómo la tierra se tragaba a las personas. Así literalmente van a relatar, porque vuelven otra vez donde Moisés, Josué incluido entre ellos, y le dicen: estamos mal. 10 de ellos dicen: no vamos a poder, vamos a morir. Era que nos quedemos en Egipto. ¿Por qué nos han sacado a este lugar? La gente de allá es gigante, su gente son como langostas, millares son, sus edificios son hasta los cielos, no vamos a poderles hacer frente. Pero Josué, discípulo de Moisés, y Caleb también, van y dicen: tranquilo pueblo, la tierra que nos vamos a devorar, la tierra que el Señor nos ha dado, es tierra que fluye leche y miel. No vamos a tener miedo de ellos, vamos a poder más que ellos. Porque Josué había escuchado seguramente la promesa que el Señor le había hecho a Moisés y a todo el pueblo: la tierra que ustedes pisen, esa tierra yo se las voy a dar. ¿Recuerdan a Caleb, su compañero? Caleb en algún momento le va a reclamar a Josué y le va a decir: oye Josué, ustedes me han prometido una tierra. Y Josué le habrá dicho seguramente a Caleb: sí, claro que sí. Era por si acaso más de 80 años que ya tenía Caleb. Y le dice: esa tierra yo la voy a ir a poseer. Y tengo las mismas fuerzas como cuando yo tenía y era más joven y entramos aquí a la tierra prometida. Y Caleb fue a poseer esa tierra, porque Caleb igual era un discípulo de parte de Moisés. ¿Qué sucede?
Esta promesa que Dios le dijo a Moisés y a todo el pueblo, la tierra que ustedes van a pisar, esa tierra va a ser suya. Dios se la vuelve a repetir una vez más a Josué, pero cuando ya está años ya avanzado, cuando ya están directamente en la tierra prometida, cuando Moisés ha muerto, cuando el líder, el que estaba llevando toda la nación por varios años, ya había fallecido, todo el pueblo con miedo y decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde nos va a llevar ahora? ¿Quién nos va a llevar? Y Josué va a encabezar una vez más esta situación. Y este verso aparece en el libro de Josué, y ahora vamos a buscar, el libro de Josué está unas páginas más adelante, capítulo 1, empezando el libro directamente. Josué capítulo 1. Versículos 1, 2 y 3. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Por eso le decía que Josué era un discípulo de parte de Moisés. Dios le habla a Josué, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa el Jordán, tú y todo este pueblo y la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Otra vez le vuelve a repetir esta promesa, una promesa bien particular que fue para Moisés en su momento, pero que ahora también Josué, su discípulo, iba a llevar otra vez esa posta, como en las caderas, esa batuta, para llevar otra vez al pueblo. Toda tierra que tú, Josué, vas a pisar, toda esa tierra va a ser como yo le he dicho a tu señor Moisés. Tú le has servido todo ese tiempo y has visto que yo le he estado respaldando, te voy a respaldar también a ti. Y donde tú pises, lo vas a hacer bien. Les decía que hay una particularidad de gente, no sé si has visto. Alguna vez yo he visto esto en la cancha de fútbol. Algunos jóvenes son hábiles, oye, tú lo pones de arquero y empieza a atajar todos los goles. Y cuando ya hay otro arquero, igual viene a jugar y dice, oye, ¿puedes ayudarnos adelante? Y ¡pam! Y se pone a meter y mete todos los goles también. Oye, eres bueno para golear también. Pero ya hay otro delantero y puedes jugar de defensor y ¡pam! Se pone a jugar como defensor y no deja pasar ni un jugador. Y dice, wow, qué bueno, o sea, juega muy bien en cualquier lugar donde le pones. Yo he visto en estos años de la iglesia que también hay muchos hermanos así, discípulos del Señor, que en algún instante están como maestros y son excelentes maestros. O sea, uno dice, wow, tiene esa vocación de maestro. Y después de vez en cuando no está como maestro y lo ponen como líder de jóvenes, aunque no sea joven, y uno dice, wow, igual lo hace bien, es un gran líder. Literalmente, donde pone su pie es un lugar de bendición, donde él esté, donde él estuviese. Esto no solo ocurre en el plano espiritual dentro de la iglesia, sino también ocurre en diferentes aspectos. No sé si les ha pasado, esto es un fenómeno bien particular de muchos creyentes. Es cuando ves una tiendita vacía o un lugar donde comen agachaditos y tú te antojas el platito y está vacío y dices, qué bien, aprovecharé, y empiezas a comer y de pronto se empieza a llenar. Y dices, ¿qué pasa acá? Yo quería mi tranquilidad y ahora este lugar se ha empezado a llenar. Y quién sabe, estás en el minibús y está todo vacío el minibús, te subes al minibús y unas 3, 4 cuadras se empieza a llenar. Este es un fenómeno particular que el Señor tiene para con sus hijos de manera especial. Porque alguna vez les enseñaba esto de José. José era varón próspero y donde estaba José era un lugar de prosperidad. José estaba como esclavo en la casa de Potifar y la casa de Potifar, casa próspera. José estaba en la cárcel como esclavo y en la cárcel el carcelero se ha vuelto un varón próspero. ¿Por qué? Porque el carcelero mismo decía, este varón José, la presencia de Dios está con él. Y eso genera justamente a alguien que está constantemente con el Señor. Donde pisa el pie, prácticamente algo sobrenatural pasa, algo extraño pasa. Eso pasa justamente con los discípulos. Yo te pregunto, mi querido hermano, ¿es lo que está sucediendo contigo? ¿O es donde tú vas, la empresa quiebra? Donde tú vas, la familia se destruye. Donde tú entras, todo empieza mal. No creo que tengas ese tipo de espíritu en tu vida.
Porque el espíritu que nosotros tenemos es el mismo espíritu que tenía Pablo, el mismo espíritu que tenía Josué, el mismo espíritu que tenía José. Josué, cuando fue nombrado como espía, fue el mejor espía. O sea, es el que ha ido investigado, además es él justamente el que ha podido hablar con Rahab para entrar justamente en las paredes de Jericó. Él, Josué, cuando fue espía, fue el mejor espía. Cuando fue siervo de Moisés, seguramente ha sido uno de los mejores siervos que tenía Moisés. Y cuando el Señor lo puso como líder de Israel, ha sido un gran líder porque él empezó la etapa de conquista de Israel en todo el territorio de Canaán. Los personajes bíblicos actúan justamente en esa categoría. Pablo él mismo decía: mis hermanos, yo era fariseo de fariseos. Es decir, cuando le tocó ser fariseo, fue el mejor fariseo. Cuando volvió al cristianismo, se encontró con Cristo, unos lo consideran como el mejor cristiano de la historia, porque él se dedicó a escribir y predicar a los gentiles, y predicar a los romanos, y predicar a los griegos, y a los gálatas, y a los colosenses, y a los de Corinto, y a todo el mundo quería predicar Pablo. Porque era un buen cristiano, porque él sabía la esencia que Cristo había puesto en su vida, el espíritu que tenía de parte del discípulo, si es que él realmente se consideraba así de parte del Señor. Él decía: yo soy enviado de Jesucristo. Yo te pregunto, querido hermano, ¿tú eres un discípulo del Señor? Si bien no hemos respondido esto de quién me está discipulando, no hay alguien específico, a ese camino vamos, pero mientras tanto nadie te está discipulando, por lo menos te estás dejando discipular por el Señor. Porque cuando el Señor empezó a discipular a sus discípulos, tenía un nivel de exigencia elevado y veía las particularidades que tenían ellos. ¿Se recuerdan de Pedro? Pedro el pescador. Yo me preguntaba: ¿por qué, Señor? Ayer justamente hablaba con alguien hasta altas horas de la noche acerca de Pedro. Él me decía: no, Pedro, y me daba todas las características peores de Pedro. Pedro era un asesino, decía. ¿Cómo va a agarrar su espada y va a querer cortar la oreja a Malco? Él quería matar, era un asesino, era un mal hablado. Palabras groseras dijo cuando negó al Señor, porque la gente decía: tú hablas igual que el Señor, se nota por tu manera de hablar que eres de sus discípulos. Y él dijo, dice la Biblia, blasfemias, cosas innombrables, malas palabras, y empezó a hablar, Pedro era alguien que tenía un espíritu soberbio y orgulloso. Pedro era un racista. Es más, yo considero que entre los discípulos, Pedro era el más racista de ellos. Ya varias veces les he predicado cómo Pedro discriminaba a los gentiles. Como decía: para nosotros los judíos no es tan digno juntarnos con los gentiles. Es lo que le dijo a Cornelio. Pero mira, el Señor me ha dicho que entre acá y que venga donde ti, aunque yo no quiero. Hasta Pablo le tuvo que ceñir a Pedro y dice: Pedro, ¿por qué eres así de racista? ¿Por qué discriminas a los gentiles? Yo decía: ¿por qué el Señor ha escogido este tipo de personas? Porque para uno ser discípulo, querido hermano, tú no necesitas ser perfecto. Si realmente quieres ser discípulo del Señor, te cuento que el Señor no va a buscar en ti perfección. No va a buscar que tú seas el que mejor habla, el que mejor sabe, el que más conoce. Alguna vez alguien me decía: pastor, yo no puedo predicar mucho, ni puedo evangelizar mucho porque no sé muchos versículos, pastor. Y yo, ¿sabes qué le dije? Mi hermana, tú no necesitas saber versículos para predicar de Cristo. Es más, 300 años la iglesia no tenía ni versículos ni Biblia. La gente testificaba como discípulos de lo que Cristo había hecho en su vida. No me puedes decir, si realmente eres discípulo del Señor, que tú no vas a poder testificar de Él porque no sabes versículos. No significa que no debas aprender. Si tienes la posibilidad de aprender y memorizar, hazlo. Pero lo que más debes dominar es el testimonio que tú tienes acerca del Señor. Todos los personajes bíblicos tienen esta característica, mis queridos hermanos, porque son discípulos del Señor. Un discípulo es alguien que va a aprender constantemente, alguien que va a estar en constante perfeccionamiento. Les decía: ¿por qué Pedro fue escogido por el Señor? ¿Por qué Pedro le escogió? O sea, ¿por qué el Señor, qué ha visto en Pedro? Y una de las características bien particulares del apóstol Pedro como discípulo del Señor ha sido su primer encuentro que tuvo con Jesús. La Biblia los relata en un cuadro bien crítico. Pedro había trabajado toda la noche. Toda la noche había trabajado Pedro. Él era pescador y había
botado las redes, recogido las redes, no había ni un ispi, botaba las redes, recogía las redes, no había nada. Por si acaso el tipo de pesca que tenía Pedro, es muy probable que sea lo que decimos aquí en el contexto atazaya, ¿verdad? Atazaya dicen, ¿no ve? Algo así es. Es tirar una red, y ni siquiera era pesca por jalar de barca, era tirar la red y pescar lo que se podía. Y Pedro dice que toda la noche intentó pescar hasta el amanecer y no pescó nada. Y cuando se encuentra con el Señor, Pedro está molesto de toda la noche y está ahí intentando remendar sus redes, recogiendo con la gran molestia de no haber trabajado y no haber tenido fruto de su trabajo toda la noche. Y de paso viene un hombre, un maestro de ahí, y le dice: Pedro, o dice, préstame tu barca. Se sube sobre su barca y empieza a enseñar Jesús la enseñanza que solía hacer. Pedro, quién sabe, estaba escuchando ahí en primera fila, enojado, molesto. Pero sí, el Señor sabía lo que Pedro tenía, una particularidad especial de todo discípulo: la capacidad de no rendirse nunca. Pedro tenía esa característica esencial de cualquier discípulo. La mayoría de sus discípulos justamente tenían esta capacidad. Pedro, a pesar de que no había pescado nada toda la noche, seguía intentando y seguía intentando y seguía intentando. Y cuando el Señor le dice: Pedro, en parafraseando dice: me encanta la manera como tú pescas, porque no te rindes. Aunque no has pescado, sigues intentando. Aunque no has pescado, seguías intentando. Hasta yo me imaginaba cómo el Señor en la noche lo veía a Pedro, porque recuerden que algún instante Jesús le dijo a Tomás que la había visto, a Nicodemo que la había visto en el árbol, no recuerdo, se me pasó el nombre, que lo había visto en el árbol, y aunque no estaba ahí, yo me imagino que Jesús también lo estaba viendo a Pedro toda la noche pescando y lanzando y recogiendo y no había nada, y lanzando otra vez y no había nada. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, me encanta tu manera de pescar, que aunque no hayas pescado ni uno, seguías intentando. ¿Sabes? Voy a hacer de ti pescador de hombres. Porque cuando tú vayas a predicar, y aunque no recojas ni uno, tú vas a seguir intentando hasta acabar la noche, hasta acabar tu vida, y vas a seguir haciendo discípulos y vas a seguir predicando y no te vas a cansar. Y es justamente esa razón porque en algún instante Dios bendijo a Pedro, le dijo: Pedro, lo que tú has recibido no es revelación ni de carne ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Y Pedro, algunos lo ven en los dibujitos a Pedro con sus llaves del cielo, prácticamente le dio las llaves a Pedro. Lo que tú ates, Pedro, aquí en la tierra será atado también en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Porque Pedro tenía esa característica especial de los discípulos del Señor, de jamás rendirse, de jamás cansarse, de seguir intentando aunque no haya pescado nada, y seguir intentando toda la noche aunque no haya pescado nada. Yo sé, queridos hermanos, que aquellos que hemos decidido ser discípulos del Señor y que hemos seguido el camino de los discípulos del Señor, algún instante estamos como Pedro, tirando la red y no hay pesca, y tiro otra vez la red y no hay pesca, y decimos: ay, mejor ya no voy, o mejor ya no intento. Pero todo personaje bíblico, querido hermano, todo personaje bíblico tiene esa esencia, que donde pone su pie, él lo va a seguir intentando, y ese lugar donde él ponga va a ser un lugar de bendición, y lo va a seguir pisando. Porque cuando entró Josué a la tierra prometida, no es que pisó y todo fue fácil. No es que entró a la tierra prometida y dijo: ahora sí todo me pertenece. No, Josué tuvo que agarrar la espada, Josué tuvo que conquistar, matar gigantes, destruir murallas, conquistar naciones. Porque no es el asunto de que simplemente voy a pisar y ahora sí se viene la magia y dónde está todo lo que viene. No, involucra justamente el cansancio que Pedro tuvo cuando pisó su barca para alcanzar toda la gran pesca. El mismo cansancio que Pablo tuvo cuando decidió seguir a Cristo, al punto que literalmente fue muerto. Pablo, crucificado. Mi querido hermano, ¿tú eres discípulo del Señor? Porque Jesús tenía dos grupos en especial: una multitud de seguidores, multitud, que veían los milagros, que veían las señales. En nuestro contexto hubiera sido que le gustan los eventos,
que le gustan los campamentos, que le gustan las vigilias, las cenas, las actividades y los programas y las pantallas y las luces y los micrófonos y todo lo que tenga lucecitas, estamos atentos para ello. Y en el instante que se acaban las luces y en el instante que se acaban las actividades, en el instante que se acaban los milagros, en el instante en donde Jesús les dijo, por si acaso ustedes, yo he notado que están viniendo solamente por el pan. Y si quieren pan, les pido por favor que se vayan. Dice la Biblia que después de darles una exhortación acerca del pan de vida que él era, sus discípulos algunos se fueron. Y Jesús los desafió y les dijo, oigan, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y decían, dura es la palabra la que dice el Señor. Porque eso es un discípulo, querido hermano. Un discípulo está acostumbrado a recibir motivación del Señor, a hacer cosas sobrenaturales, más allá de lo que se imaginan. Un seguidor no. Un seguidor está acostumbrado a venir tranquilo, sin estrés, sin cansancio. Pero un discípulo se cansa. No es que no nos cansamos, queridos hermanos, pero cuando nos cansamos estamos haciendo lo mismo que Pedro, remendar nuestras redes para intentarlo otra vez. Estamos haciendo lo mismo que Josué, volver a preparar para conquistar Jericó, dar una vuelta más a Jericó, obedecer al Señor. Un discípulo, querido hermano, jamás se cansa de intentar por su familia. Porque un seguidor toma la decisión de decir, ya me he abusido de mi esposo, ya me he abusido de mi esposa y me voy. Ya me he abusido de la armonía, ya me he abusido de que todo esté así y abandona. Pero un discípulo remienda otra vez sus redes y vuelve a tirar otra vez las redes y sigue hasta el anochecer porque sabe que lo que está haciendo es algo que el Señor está viendo, sabe que es discípulo del Señor, sabe que lo va a intentar hasta el amanecer. Por esa razón, querido hermano, hoy dentro de nuestra iglesia estamos retomando el asunto del discipulado. Porque Jesús, querido hermano, no nos ha llamado a hacer actividades o a hacer campamentos. ¿Saben por qué al Señor le preocupaba tanto el hacer discípulos? Su mayor preocupación, aparte de la predicación del Evangelio de Jesús, hacer discípulos. ¿Saben cuál es la lógica? Supongamos que Jesús no hace discípulos. Supongamos que Jesús lo que va a hacer es milagros, señales, enseñanzas, multiplicación de panes y peces, grandes enseñanzas, grandes multitudes. Jesús con el tiempo va a ir envejeciendo y se va a ir cansando. No ha hecho ni un discípulo. Solo se ha dedicado a hacer señales, milagros, campamentos, vigilias, pura actividades, se ha llenado de actividades. Al principio las actividades estaban muy hermosas. ¿Por qué? Porque Jesús era joven, porque Jesús tenía una gran capacidad en su juventud. Estoy haciendo un hipotético por si acaso esto no está en la Biblia. Estén buscando en dónde dice eso. No, algunos les estoy viendo ojear su Biblia y están buscando. No dice eso la Biblia, es un hipotético, un imaginario de por qué Jesús ha hecho discípulos. Y Jesús, al no hacer discípulos, empieza a agotarse. Porque él solito va a tener que repartir las 12 cestas de panes. Pucha, no a todos, ya, bueno, lo hago con mucho amor y voy a repartir a los 5,000. Él solito desde la mañana hasta la tarde va a tener que liberar a los endemoniados en fila, uno por uno, sal demonio, sal demonio, sal demonio. Él solito a los ciegos va a tener que ir a sanar a los ciegos y sano a los ciegos. Él solito va a tener que ir a bautizar. Imagínate bautizar los que Jesús iba a bautizar en el libro de los Hechos. Pedro bautizó 3,000, a los 3,000 solito también. Ese tipo de actividad tú lo vas a llevar por un tiempo mientras tus fuerzas físicas te permitan. Pero Jesús le preocupaba que sus discípulos hagan más discípulos, porque él justamente decía, oigan, amigos míos, les dice, ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos míos. Porque el siervo, a diferencia del amigo, el amigo sabe todo lo que tiene planificado el Padre. Ustedes vayan de 2 en 2, vayan a liberar endemoniados, sanar enfermos, predicar el año agradable del Señor, y lo que yo han visto que yo he hecho, ustedes van a hacer cosas más grandes todavía. Y cuando ya está por despedirse, el Señor les dice, ustedes vayan y hagan discípulos. Yo sé que tenemos aquí varios discípulos del Señor, queridos hermanos. Pero el llamado y el camino
que estamos decidiendo y el camino que nosotros vamos a tomar es el de hacer discípulos. En octubre yo les pido sus oraciones. Empezamos una vez el camino, otra vez con Renacidos. Empezamos el camino para preparar a hermanos mayores entre los adultos, el proyecto de hermano mayor. Y obviamente esto, queridos hermanos, no es para todos y tampoco nos vamos a molestar. Porque yo sé que algunos somos seguidores todavía y está bien, y algún instante tú vas a ser discípulo. Yo sé que entre ustedes también hay discípulos del Señor dispuestos a tirar la red una vez más y tirar otra vez hasta el amanecer y hasta donde el Señor te dé fuerzas. Ese es el llamado que tenemos todos, mis hermanos. Y tú, como papá, como esposo, como mamá, como esposa, estás llamado también a ser discípulos. A tus hijos, en tu familia, eres cabeza de hogar, tienes que hacer discípulos. Tienes que hacer parte de tu familia un discipulado. Tiene que hacer tu hogar un grupo de discipulado. En el videíto que les voy a compartir tanto en Facebook y en WhatsApp, van a ver que a veces nosotros, iglesia decimos, es gente que viene aquí a nuestro local. Iglesia y discípulos son personas que salen de aquí, personas que salen a sus casas y hacen un lugar de bendición su hogar, personas que salen de acá y en su negocio un lugar de bendición, en su trabajo un lugar de bendición, porque eso es lo que hacen los discípulos. Son los que van de aquí a todas las naciones, no son los que nos quedamos acá. Porque ¿de qué nos va a servir, queridos hermanos, si aquí nosotros llenamos de muchos seguidores y hacemos un gran espectáculo y tenemos los mejores sonidos y los mejores equipos y los mejores predicadores y disertadores y los mejores maestros, si tenemos una multitud de seguidores? Lo que el Señor nos llamó a hacer a nosotros como iglesia es poner el pie en donde el Señor nos diga y empecemos a hacer de bendición en ese lugar, donde tú pongas ese pie. Así, querido hermano, durante estos domingos vamos a hablar justamente de esto, del discipulado. El anterior domingo ya les decía, algunos decimos no tener tiempo. No tengo tiempo, que estoy cansado, que tengo que ir a mi trabajo, que tengo que ir a mi familia. Y no es que no tengamos tiempo, queridos hermanos, sino que tenemos que empezar a ordenar nuestras prioridades. Sé discípulo del Señor, recibe el llamado del Señor al discipulado. Para terminar, 4 llamados tenemos los cristianos. El primer llamado es el llamado al arrepentimiento. Algún día nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y te has arrepentido de tus pecados. Ese es el primer llamado. El segundo llamado es el llamado al discipulado. Es el hecho de que tú decidas recibir del Señor, formarte con el Señor, aprender más de su palabra, conocer más de Él, ser alguien que está siendo instruido de parte del Señor. Ese es el discipulado. Y hoy y durante este tiempo estamos haciendo el llamado al discipulado para recibir el tercer llamado, que es el llamado al apostolado. El apóstol como palabra significa ser enviado, el que es enviado. Y si tenemos discípulos, vamos a tener personas que son enviadas para ser maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, ministros. Algunos solo nos hemos quedado con el llamado al arrepentimiento. Y sí, has confesado al Señor tus pecados. Pero hoy el Señor te hace un llamado especial a ser discípulo del Señor, a ser obediente, a buscar su camino, a buscar el llamado, a cumplir su propósito y a cumplir la misión que el Señor tenía para toda la iglesia: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que, querido hermano, ser iglesia, por si acaso, ser cristiano, no es solamente congregarse, no es solamente venir los domingos y calentar el asiento, como suelen decir las personas. Ser iglesia, querido hermano, es hacer discípulos. Si algún día vas a estar delante del Señor, y esto me lo hizo reflexionar alguien que no estaba en sus cabales, pero me decía: cuando tú te presentes delante del Señor, ¿te vas a presentar con las manos vacías? ¿Qué es lo que vas a llevar? Yo y mi inteligencia decía: no, pues no vamos a llevar nada de esta vida. Estás mal, me dice. ¿Cómo que no es? ¿Cómo que estoy mal si yo soy teólogo? Estás mal, me decía. ¿Cómo no te vas a llevar nada de esta vida? Cuando estés delante del Señor, cuando estés ahí en el juicio delante del Señor, el juicio que está especialmente preparado para los hijos de Dios, y hay un juicio particular para aquellos que están en condenación.
Pero el juicio especial para los hijos de Dios, tú no vas a llegar con manos vacías. Porque ¿acaso te gusta que alguien venga después de un largo viaje y llega a ti con manos vacías, aunque fuera un buen padre? Alguien que viene con manos llenas y diga, aquí está, Señor. En lo poco he sido fiel y en lo mucho, Señor, estoy aquí contigo. Tú me has dado estos talentos y los pongo delante de ti. Querido hermano, una gran tarea de misión que nosotros tenemos es hacer discípulos. Así que de aquí en adelante estemos atentos, estemos dispuestos y recibamos ese llamado. Hagamos discípulos dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar. Entre los niños, gracias a Dios, hay un proyecto ya de discipulado que se está estableciendo, el proyecto de caravanas. Entre los jóvenes vamos a retomar el proyecto de bandas. Entre los adultos vamos a hacer el proyecto del hermano mayor. Entre los matrimonios también, de la misma manera vamos a hacer el proyecto de hermano mayor. Y mientras más discípulos tengamos, queridos hermanos, los que se han cansado van a descansar, pero no para no hacer nada, van a descansar para remendar sus redes y lanzar una red mucho más grande todavía, como aquel detalle que vio el Señor en Pedro. Vamos a orar en este día, queridos hermanos. ¿Quieres inclinar ahí tu cabeza? Te pido que ores de manera especial por el ministerio de jóvenes, por el ministerio de adolescentes, de niños, quienes están con ese llamado. Yo sé que a veces como adultos y como ya matrimonios nos cuesta cambiar muchas cosas, pero los jóvenes, los niños y los adolescentes tienen una vocación de hacer cambios en su vida. Oremos por ellos, queridos hermanos. Oremos también por los discípulos que el Señor ha levantado aquí en la iglesia, que aunque no hayan sido discipulados por alguien, han sido guiados por el Espíritu Santo, han sido levantados por el Señor. Que cada uno de estos discípulos pueda levantar dentro de la iglesia a más discípulos. Que el Señor renueve sus fuerzas, que el Señor restaure sus familias, prospere sus negocios, les dé sabiduría, les dé salud. Gracias, Señor, te doy en este día.